vamos a invitar y vamos a darle la bienvenida al pastor Alejandro Medina. Él es vicepresidente de Gema Editores y él nos acompaña, ¿verdad?, con una reflexión desde la Ciudad de México. Así que, pastor Alejandro Medina, gracias por recibir esta invitación. Usted tiene su tiempo. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos el día de hoy para estudiar nuevamente la palabra de Dios. Hoy estudiaremos un tema titulado El desafío contemporáneo a la Biblia. Nosotros vivimos en una época de una marcada indiferencia a la palabra de Dios. Mucha gente se resiste a creer en los dichos de las Escrituras y se escuda en críticas que hay hacia la Biblia desde diferentes sectores. Pero quizás el rasgo más interesante que tenga nuestra sociedad hacia la palabra de Dios, hacia las Escrituras y hacia las referencias que tengan que ver con cuestiones religiosas, espirituales o del cristianismo, tiene que ver con la indiferencia. La indiferencia. Y vamos a estudiar en esta ocasión una historia que sucedió hace muchos años atrás, en el marco de los últimos días del reino de Judá. El reino de Judá, ustedes recuerdan, estaba a punto de caer durante la crisis que se desató en el reinado de Josías, por ahí del año 601, que estaba a punto de caer ante Babilonia. El reino de Babilonia, dirigido por Nabucodonosor II, habría de destruir a Jerusalén, habría de sitiar Jerusalén y destruirla en el año 586. Y los años previos van a ser muy importantes, porque los últimos reyes de Judá fueron Josías, que él gobernó del año 640 al 609. Después tuvimos a Joacás en el año 609 prácticamente. Después Joacín, este es el rey que llama más la atención, que es el centro de nuestra historia, que gobierna del 609 al 598 a.C. Luego vamos a tener a Joaquín del 598 al 597, un breve periodo. Y el último va a ser Sedequías del 597 al 586. Ahí se va a terminar el reino de Judá con la invasión de Babilonia y la destrucción de Jerusalén. Ahí se acabó el reino de Judá. Después, pues ustedes recuerdan, vinieron los imperios persas, el imperio griego, el imperio romano, y el pueblo de Israel ya no volvió a levantarse como una nación durante la Edad Antigua. En esta época que estamos hablando del rey Josías, dice la palabra de Dios, Joacín, dice la palabra de Dios que Joacín aceptó vivir bajo la soberanía de Egipto, pagando un fuerte tributo. Ahí en Segundo de Reyes 23:35 hay una referencia importante en cuanto a que el rey de Judá aceptaba estar sometido al faraón de Egipto. Y dice la palabra de Dios también que por aquel tiempo los reyes de Judá generalmente trataban de plegarse a Egipto como una especie de salvador, una especie de pueblo que los iba a proteger. Sin embargo, pasa algo que va a cambiar el rumbo de la historia. En el año 605 ocurre la batalla de Carquemis, en donde Nabucodonosor II va a derrotar al faraón Necao II y al ejército egipcio. Entonces, pues ya no tiene Judá su protector, y Joacín se vio obligado a cambiar la alianza con Egipto por un nuevo juramento de fidelidad, esta vez con Babilonia, que se registra ahí en Segundo de Reyes 24:1. Pero resulta que Joacín va a ser un líder bastante pobre para su época. Un líder pues muy débil, muy débil. El pueblo necesitaba un personaje con otros rasgos y aparecerá Joacín,
que su padre es Josías, la mamá se llama Zebudá, hija de un levita, y va a llegar a los 33 años de edad al reino en el año 609 y va a tener 25 años a la edad de ascender al trono, pero en el momento crucial que vamos a analizar ahora mismo va a tener 33 años, en el momento del evento que va a ocurrir. Y este hombre, dice la palabra de Dios, que lamentablemente tenía propósitos muy equivocados para ese momento. En Jeremías 22 se destacan algunos objetivos que el rey de Judá tenía para ese momento. En una situación y bajo unas circunstancias que su pueblo necesita otro tipo de liderazgo, él insistía en mantener los lazos con Egipto, a quien él consideraba su gran protector y su salvador. Además de eso, por si fuera poco, el rey Joacim quería amasar fortunas a través de abusos, de corrupción y de injusticia. Es decir, ¿cómo es posible que en un momento de crisis para su nación, para su reino, el monarca, la cabeza del pueblo, pretendiera pensar en amasar fortunas en vez de buscar una mejor salida para los suyos? Además de eso, él estaba pensando en construir lujosas residencias, dice Jeremías 22. Está pensando en construir residencias cuando tiene enemigos que están tomando su tierra, cuando está tan amenazado por los caldeos y tan desamparado por los egipcios. Pero dice la palabra de Dios que entonces llega un mensaje del cielo por ahí del año 601 antes de Cristo. Voy a leer Jeremías 36, 2 al 3 en la nueva versión internacional, la edición castellana. Dice de la siguiente manera: toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las naciones. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Dice la palabra de Dios que el profeta obedece y Jeremías le dicta a Baruc las palabras que Dios le había inspirado, y posteriormente el mensaje es leído al pueblo a la entrada del santuario y la gente escucha con mucha atención lo que Dios está diciendo. En este punto me resulta muy interesante leer lo que dice Ellen White en Profetas y Reyes, la página 320. Dios se compadece de los hombres que luchan en la ceguera de la perversidad. Procura iluminar su entendimiento entenebrecido, dándoles reprensiones y amenazas destinadas a inducir a los más encumbrados a sentir su ignorancia y deplorar sus errores. Se esfuerza por ayudar a los que se complacen en sí mismos para que, sintiéndose descontentos de sus vanas realizaciones, procuren la bendición espiritual en una estrecha relación con el cielo. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Pues que Dios también le quiere enviar sus mensajes a los que se han alejado del Señor, pero que de alguna manera necesitan esa orientación. Y dice la Biblia que Micaías informó a los miembros de la corte sobre la importancia del mensaje que había escuchado. Es decir, ese mensaje que fue leído en la puerta del santuario fue escuchado por Micaías y él les dice a la gente de la corte: saben que hay un mensaje muy importante que Dios ha dado a través de Jeremías. Baruc lo ha leído, así que por favor hagan caso de lo que está diciendo los profetas del Señor.
Y dice la Biblia que envían a Baruch y le piden que les lea el texto. Y entonces cuando los miembros de la corte, cuando los colaboradores del rey escuchan el mensaje que Dios les ha enviado, se estremecen. Y dicen, este mensaje tiene que conocerlo el rey. El rey tiene que saber lo que Dios está diciendo. Y entonces dice la palabra del Señor que ante la imposibilidad de saber cómo va a reaccionar el rey Joacim, le dicen, miren, ¿saben qué? A Jeremías y a Baruch, escóndanse. No vaya a ser que a la hora de conocer este mensaje, el rey vaya a llenarse de rabia y de ira, y entonces ustedes vayan a estar en peligro, vayan a esconderse. Qué triste que un siervo de Dios que predica la palabra y que anuncia la voluntad de Dios tenga que esconderse por cumplir con la predicación de la palabra del Señor. Y es que hay algunos que piensan que cuando se predica la palabra de Dios se les está atacando directamente, en vez de ponerse a pensar si ese mensaje viene de Dios. Así que, y la toman contra los mensajeros. Cuando ellos solo son el instrumento que el Señor ha utilizado para transmitir su voluntad. Dice la Biblia entonces que Joacim, el rey, es informado, mira, hay un mensaje muy importante que tú debes conocer. Es un mensaje muy duro, pero merece la pena que lo conozcas. Así que te vamos a traer el rollo, te lo vamos a leer, porque este mensaje viene de Dios. El profeta Jeremías lo ha recibido, su asistente Baruch lo ha leído, y la verdad es que nosotros creemos que tú debes escucharlo. Y entonces dice la palabra del Señor que todo el mundo se prepara para recibir el mensaje. El mensaje no es sencillo, es un mensaje que le advierte al rey lo que va a suceder, como ya se había dicho muchas veces, sobre la cuestión del futuro del pueblo, si se siguen portando mal, si el rey sigue insistiendo en sus actitudes basadas en la corrupción, y el mensaje no es sencillo. En este punto, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tiene que ser el mensaje tan duro? ¿Acaso no deberían hablar con un poquito más de diplomacia los siervos de Dios? ¿Por qué a veces los mensajes de Dios tienen que ser tan directos? Mire lo que dice Ellen White en el libro Profetas y Reyes, la página 321. No es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensajes de paz para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican. Antes, impone cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar su sentido de necesidad y para inducirle a clamar: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y se cita Hechos 16:30. Mis queridos amigos, a veces hay que decir los mensajes de manera directa. A veces a la gente no le gusta recibir la palabra de Dios porque señala alguna que otra actividad que desagrada al cielo. Pero en vez de reaccionar en contra de los mensajeros, el ideal es que la gente diga: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo cambiar? Ayúdame, Señor. Como cuando Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. ¿Acaso David reaccionó contra el valiente profeta? No. Él se arrepintió y él buscó otro camino. Pero aquí viene la otra actitud del rey Joacim. En cuanto escucha él el mensaje, dice la Biblia que a medida que se leían 3 o 4 columnas
del rollo, Joacín, delante de él, lo estaban leyendo, iba cortando el rollo con un estilete de escriba. Y conforme lo iba cortando, fíjense, lo van leyendo y él lo va cortando y va arrojando el rollo, los trozos de rollo, a un brasero para quemar aquel mensaje que Dios le estaba enviando. Y así fue como quemó todo el rollo con el mensaje de Dios que se le había dado. ¿Saben ustedes, amigos, que a pesar de vivir en una época antigua, el rey de Judá muestra una actitud posmoderna, una actitud como muchos tienen hoy hacia la palabra de Dios? ¿En qué caracteriza esa actitud? Pues que no le interesa la palabra de Dios, no le interesa las escrituras. Al rey simple y sencillamente no le importa lo que Dios diga. A mucha gente hoy no le importa lo que Dios diga, no le importa la voluntad del cielo, no le importa reconocer que hay un plan para este mundo y para este planeta. Hay gente que no le importa. Y cuando le presentas la palabra de Dios, el contenido simplemente le parece irrelevante. No le parece que los principios bíblicos, las recomendaciones de la palabra de Dios, los valores del cristianismo, simplemente le parecen irrelevantes. Como al rey de Judá. Esto, para mí, no tiene ninguna relevancia. A ver, dame acá. Y empieza a cortar el rollo y lo arroja en el fuego. Simplemente no le importa. Parece irrelevante. Y por supuesto, el rey cree que puede vivir sin el consejo de Dios. Nosotros vivimos en una época en la que el desarrollo científico y tecnológico nos han llenado de soberbia y pretenden hacernos creer que esta vida se puede disfrutar y se puede desarrollar sin la presencia de Dios y que no hace falta el consejo divino para organizarnos como sociedad. Pero de pronto aparecen elementos que recuerdan la necesidad de los valores. Hace unas semanas hemos visto cómo en los Estados Unidos se han desatado manifestaciones y han hecho protestas muy importantes por los abusos de la policía hacia una persona afroamericana. Y la gente ha salido a las calles de diversas etnias para mostrar su molestia. ¿Qué hay detrás de eso? Valores. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque faltan valores. Faltan valores de los que abusan de personas que pertenecen a otra etnia y que son diferentes. Y también faltan valores de parte de aquellos que protestan y destruyen lo que no es suyo. Por eso la sociedad nos recuerda que hace falta creer y confiar en un Dios que nos hizo a todos, en un mundo del que formamos parte. Y este mundo no nada más es para una zona del planeta privilegiada y vamos a destruir a la otra. De ninguna manera, eso no menciona la palabra de Dios. Pero vuelvo a insistir, nuestra sociedad, como el caso del rey de Judá, cree que puede vivir sin el consejo de Dios. Además, no conforme con la indiferencia, el rey de Judá dice, voy a destruir este rollo. No tiene empacho en destruir las escrituras. ¿Por qué las destruyes? Si no las quieres, si no te interesan, ¿por qué las tienes que destruir? También de la misma manera, en esta época, hay un sector de la sociedad que se empeña en atacar y destruir la palabra de Dios de manera física y también de manera intelectual, pretendiendo que las escrituras son una mala influencia y por eso no deben existir.
y les pegan con todo, con un odio y una rabia particular. Ese es otro rasgo de nuestra época. Bueno, si no te interesan, pues no les hagas caso. Pero ¿por qué las tienes que atacar? ¿Por qué las tienes que destruir física e intelectualmente? A todas luces se ve que hay un odio dentro que les aflora cuando surgen estos rasgos. Y por supuesto, el rey de Judá no tiene conciencia de que está rechazando su última oportunidad para enfrentar la crisis. Ya falta muy poquito para que sea destruido el reino de Judá, y sin embargo él no le importa. Dice, esto lo vamos a destruir. Es su última oportunidad para enfrentar la crisis que viene, pero a él simplemente no le importa. Nosotros tenemos una sociedad en crisis, amigos. Una sociedad que a todas luces está en crisis por todas partes del mundo. Nosotros tenemos una crisis existencial en la sociedad. La gente no está a gusto, la gente no está feliz, a pesar de que tiene dinero, a pesar de que tiene posibilidades, a pesar de que tiene mejores condiciones de trabajo que en toda la historia de la humanidad, aunque digamos lo que digamos, la gente sigue enfrentando una terrible crisis existencial, y de ahí el aumento de los desequilibrios mentales. También la gente tiene una crisis familiar. Es decir, los matrimonios cada vez conviven con más dificultad y más problemas de pareja. ¿Por qué? Porque la gente cada vez es más egoísta y la gente simple y sencillamente no está dispuesta a ceder. Y así es muy difícil convivir. Hay conflictos con los hijos, con los esposos, con los familiares, de todo tipo. Tenemos también una crisis económica terrible que se cierne sobre este mundo. Esta pandemia ya está provocando una crisis económica de dimensiones que ni siquiera nosotros nos imaginamos, ni sabemos los efectos que va a tener. Pero por supuesto que es un golpe brutal a la cantidad de gente que se ha quedado sin empleo. Y también, por si fuera poco, tenemos una crisis de alimentación y salud. Curiosamente, los países desarrollados tienen dinero y alimento, pero se están enfermando porque comen muy mal. Y la gente come en exceso. Pero hay zonas donde no hay alimento, y ahí la gente muere por falta de alimento, y en otro lugar muere por exceso de alimento, cosa más ridícula. El punto es que tenemos un problema muy serio de alimentación y de salud. Y el problema nos está rebasando. ¿Y qué decir de la violencia, amigos? Tenemos una crisis brutal de violencia en diversas zonas del mundo, en unas más y en otras menos, que resulta inaceptable y que exhibe la ineficacia de los poderes que conducen a los diferentes países del mundo. Y por si fuera poco, la cereza del pastel, la crisis del medio ambiente. Parece que no queremos hacer caso de que nos estamos acabando el mundo. Parece que no queremos hacer caso que la contaminación nos está pasando una factura muy elevada, que el tema del calentamiento global es una realidad y que en poco tiempo terminaremos por acabarnos el planeta. Ya hay zonas del mundo que están destruidas de una manera impresionante. ¿Cómo enfrentamos esa crisis? ¿Cómo enfrentamos esa situación? Saben ustedes que en la Biblia hay respuestas para cada una de estas crisis. Hay salidas para cada uno de los elementos que hemos presentado. Pero ¿qué actitud tiene mucha gente hacia la palabra de Dios cuando le dices, mira, tu familia puede mejorar, sigue los consejos de la palabra de Dios, mira, el problema económico que tienes en tu casa puede mejorar si tú atiendes la voz de Dios? La gente, cuando le hablas de la Biblia, dice, pues,
es que a mí eso no me interesa. Yo busco otro tipo de salidas y entonces muestra indiferencia, rechazo y a veces ataque. Es decir, no conforme con rechazar o ser indiferente, entonces se suelta el ataque en contra de las Escrituras, argumentando los mismos argumentos de toda la vida en contra de la palabra de Dios y de las creencias cristianas. Y en el caso de los creyentes, cuando uno les habla acerca de la palabra de Dios y les dice, miren, hay que buscar la Biblia, aparece el analfabetismo bíblico. Es decir, cuando uno no estudia la Biblia, cuando uno no lee la Biblia y se dice creyente, aparecen las leyendas espirituales y el misticismo bíblico. Es decir, todo tipo de leyendas que aparecen, la gente asegurando o afirmando que vio, escuchó, soñó, y entonces llegamos al nivel del misticismo. Es decir, aquí ya no sabemos ni qué creer. Aparecen los iluminados, aparecen la gente que ha tenido sueños, que ha tenido supuestas visiones, pero también cuando no estudias la Biblia, aparecen los cultos espectaculares. Se espectaculariza la fe en Dios y entonces tenemos un culto que parece un circo. Porque la gente dice, es que a mí no me satisface la iglesia, es que a mí no me gusta la iglesia, es que falta algo más. ¿Sabes qué te falta? Te falta la palabra de Dios. Pero como no la quieres estudiar, no te quieres acercar a ella, quieres cambiarla por una experiencia sentimentaloide, que es el rasgo de la época contemporánea, o uno de los rasgos de la época contemporánea. Además, se estimula la aparición de estrellitas del mundo cristiano y se depende de sus declaraciones. A ver qué dijo tal predicador, a ver qué dijo tal pastor, a ver qué dijo, y ahí va la gente a escucharlo, ahí va la gente a escucharlo. Es decir, mira, ese sí sabe aquel, sustituyendo un estudio personal de las Escrituras. Mejor ponte a estudiar la Biblia. Mejor ponte a conocer lo que Dios está queriendo decirte en vez de depender de una estrellita que nosotros hemos creado. Y por supuesto que se es vulnerable a todo tipo de disparates y engaños que se dicen en torno a la Biblia. Es decir, cuando uno es un analfabeta bíblico que no conoce las Escrituras y anda metido en asuntos religiosos, eres muy vulnerable a que aparezca un personaje carismático, escandalosito, así con mucha enjundia, diciendo toda clase de disparates con una Biblia en la mano. Y suficiente dinero para montarse ahí un estudio y que la gente le haga caso y andar por aquí y por allá diciendo barbaridad y media con una Biblia en la mano. Queridos amigos, ¿qué hacer cuando la gente rechaza la palabra de Dios como la rechazó el rey Joacim? Dice la Elena White en Profetas y Reyes, página 322, lo siguiente. Los siervos escogidos de Dios deben hacer frente con valor y paciencia a las pruebas y sufrimiento que les imponen el oprobio, la negligencia y la calumnia. Deben continuar fielmente la obra de Dios que Dios les dio y recordar que en la antigüedad los profetas, el Salvador de la humanidad y sus apóstoles sufrieron también insultos y persecución por causa de su palabra. Es decir, aquellos que predicamos la palabra de Dios y de pronto nos encontramos con esta clase de rechazos, no debemos olvidar que en el pasado tanto Jesús como sus apóstoles fueron perseguidos. Y este caso de Jeremías y Baruch, pues tuvieron que ir a esconderse por el miedo que suscitaba al rey sus declaraciones, simples declaraciones de un mensajero de Dios. Fueron y lo encarcelaron al final. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios se rechaza, ¿qué hace Dios al respecto? Dice Isaías 48 que la palabra de Dios no se puede destruir. En la era premoderna, por ejemplo,
la persecución fue física, fue feroz, fue brutal. Se quemaron Biblias, se destruyó la palabra de Dios, se hicieron pilas, hogueras destruyendo las escrituras. Y ni así se pudo destruir. En la era moderna, el ataque contra las escrituras fue ideológico, a golpear la veracidad de la Biblia, a golpear las fuentes de traducción de la Biblia, a golpear la certeza de que tenemos la palabra de Dios. Pero en la era posmoderna, nosotros tenemos la forma de destruir la palabra de Dios es la indiferencia y el desdén. El decir, no me importa, ese libro es muy viejo, es muy antiguo, ¿qué tiene que ver conmigo? A mí díganme asuntos contemporáneos, eso no tiene ninguna relevancia en mi vida. La forma de destrucción ha pasado de la persecución física al ataque ideológico, a la indiferencia y el desdén de esta época. Pero ningún ser humano ha logrado destruir la palabra de Dios. Y entonces cuenta la historia que cuando el rey destruyó aquel rollo y lo quemó en un brasero, Dios le dio otro mensaje a Jeremías y le dijo, vuelve a escribir el texto y agrega más puntos. Agrega más puntos de los que yo le había enviado a Joacim. Es decir, cuando alguien pretende destruir la palabra de Dios, Dios escribe de nuevo el rollo y agrega más puntos, apreciados amigos. En el año 598, envalentonado por los egipcios, Joacim se rebeló abiertamente contra Nabucodonosor II y convenció a los habitantes del reino de Judá que si luchaban contra Babilonia, los egipcios iban a ayudarlos. Sin embargo, como la historia lo demuestra, eso no pasó. Los egipcios nunca pensaron ayudar al rey de Judá. Y sin embargo, él confiaba tanto en ellos que simple y sencillamente y Judá fue destruido. Más adelante, Joacim fue removido y en el año 586, Jerusalén va a ser tomada por Nabucodonosor II y ahí se acaba ya el reino de Judá, el reino del sur. El mensaje bíblico, amigos, responde a las más profundas necesidades del ser humano. Ofrece un panorama muy claro sobre el futuro de este planeta. Ahora que tenemos mucha inquietud, podemos acercarnos a la Biblia y mirar para dónde vamos. La Biblia tiene la respuesta. También la palabra de Dios transforma las actitudes para aprovechar lo mejor de cada persona. Es decir, la Biblia te hace una mejor persona. Por si fuera poco, contiene la perla de gran precio, el mensaje de salvación de Jesús. La Biblia te da el camino, la ruta, el rumbo para encontrar la salvación en Jesús. Así que por eso nosotros no podemos prescindir de las escrituras como hizo el rey Joacim y decir, pues esto mira ya no sirve, ya no vale, está muy viejo y ya no merece la pena que lo sigamos estudiando. La Biblia es la fuente de información que aparece en la Biblia, es Dios. Dios es la fuente de información que aparece en la Biblia. Así que qué importante que nosotros lo recordemos. El propio Dios ha inspirado la palabra del Señor y la Biblia nos conduce a Jesús, además, y es uno de los principales medios para desarrollar la confianza. Dice Romanos 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe del creyente tiene que ser una fe inteligente, fruto de una lectura seria, pensante en las escrituras. Y al final de esta reflexión, amigos, les quiero recordar algunas pautas para que ustedes aprovechen su estudio de la Biblia. En primer lugar, les invito a leer las escrituras como un mensaje directo para ustedes. Dice la palabra de Dios también que hay que prestar atención a sus palabras. Préstale atención a la Biblia. La Biblia tiene mucho que decirte.
Pide a Dios inteligencia para entenderla. Persevera en el estudio. No te detengas. La Biblia tiene mucho que enseñarte. La Biblia te ayudará a conocer a Dios, como es tu privilegio. No pierdas el tiempo. Él es el único que te puede ayudar a entender las Escrituras. Yo creo que si uno es regular en el estudio de la Biblia, si no se distrae, si ora, si le presta atención al mensaje divino, si compara los versículos con otros y si lo aplica a este tiempo, el mensaje de las Escrituras tiene una enorme actualidad para este momento y nos da las respuestas que necesitamos en todo momento. Ojalá que nosotros podamos hacer de la Biblia parte importante de nuestro estudio personal y podamos aplicarlo a nuestra vida para ser transformados con la ayuda de Dios. Gracias. Dios les bendiga a todos.